Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Antes de comenzar, si disfrutas de las historias que compartimos, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. Hoy les traemos una fascinante obra de terror y misterio, La sombra sobre Innsmouth de H.P. Lovecraft. Este relato, que es una de las piezas más conocidas de Lovecraft, nos lleva a un viaje inquietante a través de un pequeño pueblo costero llamado Innsmouth, donde el protagonista, un joven curioso, descubre los oscuros secretos que acechan en sus calles y en sus habitantes. A medida que avanza la historia, las sombras del pasado y el horror cósmico se entrelazan, llevando al protagonista a enfrentarse a su destino. Estén atentos, ya que cada capítulo revelará más sobre este fascinante misterio y la verdad que se oculta en las profundidades. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestra narración. Capítulo 1. El viaje a Innsmouth. Era un día gris y sombrío cuando mi viaje hacia Innsmouth comenzó. Había oído hablar de la ciudad en varias ocasiones, pero nunca había imaginado que terminaría viajando allí por mi propia voluntad. Como muchos otros, mi curiosidad por las leyendas locales y los susurros sobre su misteriosa población me había llevado a tomar una decisión que, aunque en ese momento parecía lógica, pronto entendería que no lo era en absoluto. Recuerdo que ese día, en el pequeño pueblo de Arkham, había llegado al final de mis estudios en la universidad, y mi deseo de aventura se había avivado. Buscaba algo diferente, algo que despertara mi imaginación más allá de las monótonas investigaciones académicas. Cuando un viejo amigo de la familia, que conocía mi amor por lo insólito, me mencionó Innsmouth, decidí que debía verlo por mí mismo. Mi llegada a la ciudad no fue planeada con antelación. Mi primera intención había sido viajar hacia Newburyport, pero por un inexplicable motivo, mis planes se vieron alterados. Cuando tomé el autobús hacia Innsmouth, no sospechaba lo que me esperaba. La ruta que elegí me parecía tranquila al principio, y el viaje comenzó de manera ordinaria, como cualquier otro, con la monotonía habitual de los paisajes rurales de Nueva Inglaterra. Sin embargo, algo comenzó a cambiar a medida que nos acercábamos a nuestro destino. La atmósfera en el autobús se tornó extraña. Los pasajeros, en su mayoría personas de aspecto rudo y distante, comenzaron a observarme con una intensidad inquietante, como si supieran que no pertenecía allí. El conductor, un hombre de aspecto sombrío y envejecido, mostraba una expresión inexpresiva, casi desconectada, mientras manejaba con velocidad creciente a medida que nos adentrábamos en el territorio de Innsmouth. El paisaje exterior también comenzó a cambiar. El mar, que antes parecía estar lejos, ahora era una presencia constante a nuestro lado. Las casas de los alrededores se veían viejas y gastadas, como si hubieran sido olvidadas por el tiempo y el progreso. Las pequeñas aldeas que pasábamos se encontraban en un estado de desolación. Nadie parecía moverse por las calles. El aire, cargado de humedad y sal, me envolvía como una capa pesada, y una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Al llegar a Innsmouth, fue como si el tiempo se hubiera detenido. La ciudad era como un vestigio de otra época, pero con una decadencia que no podía comprender. Al salir del autobús, mi primera impresión fue la de estar en un lugar apartado de cualquier otro ser humano. El aire estaba denso, y una niebla gris, que parecía perpetuamente fija en el horizonte, cubría el lugar. Me encontraba rodeado de edificios que se caían a pedazos, con un estilo arquitectónico que me resultaba ajeno y desconcertante. Camino por las calles vacías de Innsmouth, observando las fachadas deterioradas de los edificios que se alzaban a mi alrededor. De alguna manera, las calles no parecían completas, como si algo faltara, como si la ciudad hubiera sido olvidada por aquellos que deberían haberla habitado. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo no estaba bien. No solo por el aspecto físico del lugar, sino por la sensación de que todo estaba envuelto en una atmósfera pesada de misterio. Los pocos habitantes que vi caminando por las calles me observaron sin mucha sorpresa. Sus rostros, arrugados y severos, mostraban una falta de interés en mi presencia, como si su mirada estuviera acostumbrada a la intrusión, o quizás más bien, a la indiferencia hacia los extraños. El hotel donde me alojé no fue mejor. A pesar de que me había dicho que era el único lugar decente para hospedarse, algo en su fachada me desconcertó. Estaba sucio, envejecido, y el olor a humedad lo impregnaba todo. La recepcionista, una mujer mayor y delgada, me dio una mirada de cautela antes de darme las llaves de la habitación. Con un leve estremecimiento, subí a la habitación.
La sensación de aislamiento y de estar en un lugar completamente distinto a todo lo que había conocido me invadió. No podía evitar la extraña sensación de que me encontraba en un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio parecían no aplicarse como deberían. Conforme me acomodaba en la habitación y cerraba las cortinas para bloquear la gris luz del día, una sensación de inquietud aumentaba en mí. A pesar de la quietud que parecía dominar Innsmouth, la idea de estar en un lugar tan apartado, tan ajeno a la civilización, me hacía sentir incómodo, pero mi curiosidad me empujaba a continuar. Esa noche, me acosté sin poder dejar de pensar en lo extraño que resultaba todo lo que había experimentado hasta entonces. Algo dentro de mí sabía que había llegado a un lugar donde no debía estar, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por el cansancio de un día largo. Al dormirme, mis sueños fueron inquietos y oscuros, plagados de imágenes del mar, criaturas sombrías y una sensación de estar siendo observado desde las profundidades de las aguas. Pero fue solo el comienzo. Capítulo 2. El encuentro con el extraño conductor. A la mañana siguiente, decidí salir a explorar un poco más el pueblo. La niebla persistía, haciendo que el aire se sintiera aún más espeso y opresivo, y los pocos habitantes que veía parecían aún más extraños bajo la grisácea luz del día. Mi curiosidad por entender lo que realmente ocurría en Innsmouth me impulsó a continuar mi recorrido, a pesar de la sensación de inquietud que me invadía. La ciudad parecía estar sumida en un silencio profundo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir allí. Al regresar al vestíbulo del hotel, un hombre que debía ser el encargado de la administración me entregó una tarjeta amarillenta. Era un mapa rudimentario de la ciudad y sus alrededores, con algunos puntos marcados en él. El encargado, cuya mirada evitaba la mía, me dijo que si deseaba saber más sobre el pueblo, debía dirigirme hacia el muelle, donde podía encontrar el transporte que me llevaría a ver lo que quedaba de la ciudad vieja. Con el mapa en mano y la decisión tomada, caminé por las calles desiertas hasta llegar al muelle. Al acercarme, vi que no había grandes barcos de pesca ni lanchas amarradas, solo una serie de viejos botes en desuso y algunos barcos pequeños de aspecto ruinoso. Estaba tan desolado como todo lo demás en el pueblo. Pensé que quizá los residentes del lugar no tenían muchos motivos para salir de allí, o tal vez, los propios barcos ya no podían navegar como antes. Fue entonces cuando un vehículo destartalado se detuvo cerca de mí. Un autobús viejo, con un aspecto que contrastaba completamente con la modernidad que esperaba encontrar en cualquier otra ciudad, apareció de la niebla. Su conductor, un hombre de rostro arrugado y canoso, se asomó por la ventana, observándome fijamente con unos ojos pequeños y sin expresión. A pesar de la apariencia del vehículo, algo en mi interior me decía que este era el transporte que debía tomar. Cuando subí, me encontré con un grupo de pasajeros muy peculiar. La mayoría de ellos eran personas de aspecto robusto, con miradas vacías y caras inexpresivas. Ninguno parecía dispuesto a hablar, y todos se mantenían apartados, sumidos en sus propios pensamientos. Solo había una joven, que parecía fuera de lugar entre ellos, que me miró con cierta curiosidad antes de desviar la mirada rápidamente. El conductor, sin mostrar una pizca de emoción, me señaló un asiento vacío en el extremo posterior del autobús. A medida que nos alejábamos del centro de la ciudad, el paisaje se volvía más sombrío, y las casas se volvían más dispersas y deterioradas. La niebla seguía envolviendo todo, y la sensación de estar en una ciudad abandonada, olvidada por el mundo, se volvía cada vez más fuerte. El viaje parecía interminable. A lo lejos, podía ver las ruinas de algunos edificios que antes habían sido casas de pescadores, pero ahora solo eran esqueletos de lo que alguna vez fueron hogares. El silencio dentro del autobús era absoluto, y las únicas señales de vida provenían de los habitantes que, aunque respiraban, se sentían vacíos, desconectados. Me acercaba al final del trayecto cuando el conductor rompió el silencio. Su voz era baja, rasposa, como si hubiera dejado de hablar hace años. Me miró por el retrovisor mientras giraba el volante con una calma perturbadora y dijo: «No te quedes demasiado tiempo en ese lugar. Hay algo allí. Algo que te va a encontrar». Su advertencia me dejó helado. No estaba seguro si era una broma o una amenaza, pero la forma en que lo dijo, tan sombría y sin emoción, me hizo sentir como si estuviera prediciendo algo inevitable. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y la sensación de estar atrapado en una pesadilla comenzó a invadirme. De alguna manera, sabía que algo extraño ocurriría, pero no podía apartarme de la necesidad de entender más. El autobús continuó su camino,
y lo que al principio parecía un simple paseo a la ciudad vieja, se convirtió en un viaje hacia lo desconocido. Cuando llegamos a la última parada, el conductor me miró una vez más a través del espejo retrovisor, sus ojos llenos de algo oscuro, y sin decir una palabra, apagó el motor del autobús y salió. Bajé del autobús, y el aire salado del mar me golpeó con una fuerza renovada. El muelle de Innsmouth estaba aún más desolado que lo que había imaginado, y lo que parecía ser un lugar destinado a los barcos, en realidad era una especie de zona de aterrizaje para quienes quedaban atrapados en el lugar. La sensación de claustrofobia era aún más palpable aquí. Mientras observaba el mar, una sensación extraña recorrió mi cuerpo, como si algo invisible estuviera acechando en las aguas. Y por un momento, pensé que había algo en el horizonte, algo que se movía, pero al parpadear, la visión desapareció. Estaba solo. Solo en un lugar donde las respuestas parecían esconderse bajo las aguas profundas y oscuras, y donde las miradas de los pocos que me rodeaban me seguían como sombras. Algo estaba mal con Innsmouth, y aunque aún no sabía qué, sabía que no tardaría en descubrirlo. Este capítulo aumenta la tensión y el misterio en la trama, mientras el protagonista comienza a sentir las primeras señales de que Innsmouth es un lugar mucho más oscuro de lo que parecía a simple vista. La interacción con el conductor, con su advertencia críptica, sirve para que el oyente se sienta aún más intrigado por lo que está por venir. Capítulo 3. La visita a la antigua ciudad. Tras la inquietante advertencia del conductor y mi llegada al muelle desolado de Innsmouth, decidí que lo mejor era investigar más a fondo. Mi curiosidad, siempre tan poderosa, me impulsaba a seguir adelante a pesar de las sensaciones extrañas que invadían mi mente y mi cuerpo. No estaba dispuesto a irme sin saber qué sucedía realmente en ese pueblo aislado, cuyas calles vacías y cuyas miradas desconcertantes me habían hecho sentir tan fuera de lugar. El muelle, aunque aparentemente destinado al transporte marítimo, estaba en un estado lamentable. La humedad del aire parecía corroer todo a su paso, y las viejas estructuras de madera que se alzaban al borde del agua estaban en su mayoría rotas y cubiertas de algas y musgo. Sin embargo, allí no había ni un alma que pudiera indicarme qué hacer a continuación. Solo un par de viejos botes flotaban a la deriva, a merced de las aguas sucias del puerto. Un viento helado soplaba desde el mar, trayendo consigo un aroma a sal y podredumbre. Después de un largo rato de vagar por la orilla, me decidí a explorar la ciudad más a fondo. Recordé el mapa que me había dado el hombre del hotel, que marcaba los puntos de interés en el área. Decidí seguir la ruta hacia la zona que estaba indicada como la ciudad vieja, una parte de Innsmouth que, según me dijeron, había sido abandonada hace mucho tiempo, aunque nadie parecía querer hablar demasiado de ello. Mi camino me llevó a una de las calles principales, que parecía estar mucho más vacía que las otras. Las casas, algunas todavía con ventanas rotas, otras completamente desmoronadas, se alineaban a ambos lados del estrecho camino. Las fachadas estaban cubiertas por una capa de polvo y salitre, y en muchos casos, las puertas se encontraban cerradas con pesadas tablas de madera. En algunas de las casas, había extrañas figuras esculpidas en la piedra, que se parecían a seres marinos, criaturas con rostro humano pero con rasgos grotescos, algo que no había visto nunca antes. Sentí un escalofrío al pasar cerca de una de ellas, pero mi curiosidad me empujaba a seguir adelante. Caminé por la calle durante unos minutos, sin encontrar ni una sola persona, hasta que finalmente llegué a un pequeño edificio de 2 plantas. La puerta estaba entreabierta, y aunque la oscuridad dentro era densa, sentí que debía entrar. El silencio era absoluto, y mi respiración resonaba en mis oídos mientras avanzaba lentamente por el interior del lugar. La estructura parecía ser una antigua tienda, con estanterías rotas y objetos cubiertos por una capa de polvo que sugerían que nadie había puesto un pie allí en años. De repente, un sonido sordo vino desde el fondo del edificio. Un leve crujido, como si algo estuviera moviéndose en la oscuridad. Me detuve en seco, mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no pude evitar avanzar hacia el origen del sonido. A medida que me acercaba a la esquina que conducía a una especie de habitación trasera, la tensión en el aire se hacía cada vez más densa, como si una presencia invisible estuviera observándome. Al girar la esquina, encontré lo que parecía ser una antigua mesa de madera, cubierta de polvo. Pero lo que me llamó la atención no fue la mesa, sino lo que estaba a su lado. Un extraño grabado en la pared, casi borroso, pero claramente visible. La imagen era perturbadora. Una figura humana con rasgos claramente distorsionados,
un ser que no parecía completamente de este mundo. Estaba rodeada por criaturas marinas, con tentáculos y ojos saltones, criaturas que no pertenecían a ninguna especie conocida por la humanidad. El grabado parecía haber sido tallado a mano, pero la precisión de los detalles era inquietante. Mi mente comenzó a preguntarse si lo que había en el mural no era solo una obra de arte grotesca, sino algo más, un relato de alguna de las antiguas creencias o rituales del pueblo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero antes de que pudiera procesar todo lo que acababa de descubrir, escuché pasos detrás de mí. Volví rápidamente, pero no había nadie. Solo el sonido de mis propios latidos resonando en mi pecho y el viento que comenzaba a golpear las ventanas rotas. Decidí salir del edificio rápidamente, sintiendo una vez más que algo me estaba acechando en cada rincón. Al salir, me encontré con una figura extraña. Era un hombre de aspecto desaliñado, con una barba espesa y ojos hundidos en su rostro, que me miraba fijamente desde la puerta de una de las casas cercanas. No era el tipo de persona con la que esperaba encontrarme en un pueblo tan aislado. Sin embargo, el hombre no parecía amistoso. En lugar de acercarse, se quedó quieto, observándome con una expresión inquietante. Su mirada era tan penetrante que sentí que podía leer mis pensamientos. No dije nada, pero algo en su presencia me hizo sentir como si estuviera siendo juzgado, como si no tuviera derecho a estar allí. Finalmente, el hombre habló con una voz grave, cargada de desdén. No todos los que vienen aquí se quedan mucho tiempo. Algunos nunca salen. Esas palabras me paralizaron. Miré al hombre, sin saber qué responder, pero antes de que pudiera decir algo, él se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de su casa. Quedé allí, parado en medio de la calle, con la sensación de que algo mucho más grande que la simple desolación estaba ocurriendo en Innsmouth. Decidí regresar al hotel. Mi mente estaba llena de preguntas y, más que nunca, sentí que algo terrible se cernía sobre este lugar, algo que aún no entendía completamente, pero que estaba determinado a descubrir. Este capítulo profundiza en el misterio que rodea a Innsmouth, al introducir elementos perturbadores como los grabados extraños y el encuentro con el hombre enigmático. La atmósfera se vuelve aún más opresiva, mientras el protagonista se enfrenta a las primeras señales de que lo que está ocurriendo en este pueblo no es solo una historia local, sino algo mucho más oscuro. Capítulo 4. La tienda de antigüedades y los susurros del pasado. El regreso al hotel fue una experiencia inquietante. El pueblo parecía estar aún más oscuro, más cerrado sobre sí mismo que antes. Al caminar por las desiertas calles de Innsmouth, sentí que las sombras se alargaban a mi alrededor, como si las mismas casas, las mismas calles, me estuvieran observando. El viento soplaba con mayor fuerza, y la niebla, densa y fría, se había intensificado, dificultando la visión de cualquier cosa más allá de unos pocos metros. Al llegar al hotel, no pude quitarme la sensación de que alguien me observaba desde la ventana de un piso superior. Miré hacia arriba, pero no vi a nadie. Sin embargo, la mirada fija de las sombras me seguía, y no pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Entré rápidamente en el edificio, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Dentro, el ambiente era sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido en el interior del hotel. El hombre que me había recibido en la recepción, con su mirada evasiva, se encontraba tras el mostrador, aparentemente sumido en algún tipo de trance. No me dirigió ni una palabra, solo me observó de reojo mientras pasaba por el pasillo hacia mi habitación. Su silencio me pareció aún más inquietante que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Pasé la noche en vela, agitado por los recuerdos de todo lo que había visto durante el día. Los extraños grabados en la tienda, los ojos de los pocos habitantes que había cruzado, y, sobre todo, el hombre en la calle que me había advertido. No todos los que vienen aquí se quedan mucho tiempo, repetía esa frase en mi mente. ¿Qué significaba realmente? ¿Qué estaba pasando en Innsmouth? Estaba convencido de que la ciudad albergaba algún tipo de secreto terrible, algo que debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Al amanecer, decidí continuar mi investigación. No podía quedarme con los brazos cruzados, sin tratar de desentrañar el misterio. Recordé la tienda de antigüedades que había visto en mi camino hacia la ciudad vieja, cerca de la calle principal. Aunque estaba cerrada la noche anterior, estaba seguro de que hoy estaría abierta. La tienda era pequeña, con las ventanas cubiertas por pesadas cortinas de terciopelo negro. Al entrar, fui recibido por un aire húmedo y rancio,
como si la tienda no se hubiera ventilado en años. El interior estaba lleno de estanterías repletas de todo tipo de objetos antiguos, libros encuadernados en cuero, reliquias marinas cubiertas de polvo, estatuillas extrañas y objetos que no podía identificar. La mayoría de los artículos parecían tener una relación con el mar o con criaturas marinas, y muchos de ellos, al igual que los grabados que había visto la víspera, tenían formas que no pertenecían a este mundo. La tienda estaba desierta, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. En la parte trasera, cerca de un gran escritorio cubierto de papeles, había un hombre mayor, encorvado y con una larga barba gris. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de un color extraño, algo que no podía identificar, y su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí. ¿Buscas algo en particular?, preguntó con una voz rasposa, sin levantar la vista del mostrador. Le expliqué que solo estaba explorando y que estaba interesado en conocer más sobre la historia de Innsmouth. Al escuchar mi pregunta, el hombre se quedó en silencio por un momento, y su rostro se oscureció, como si una sombra hubiera caído sobre él. Innsmouth tiene historias que no deberías escuchar, dijo en voz baja, casi susurrando. Pero si insistes, te diré algo, aunque nadie más lo hará. Este pueblo no es lo que parece, y su historia está escrita en las profundidades del mar. Mis ojos se abrieron al escuchar sus palabras. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle más, el hombre se levantó lentamente de su silla y comenzó a caminar hacia una estantería en la parte trasera de la tienda. Cuando volvió, traía consigo un objeto envuelto en tela vieja. Con una expresión grave, me extendió el paquete y al desenvolverlo, descubrí un pequeño libro encuadernado en cuero. La portada era de un color verdoso, como si estuviera hecha de piel de algún animal marino. El libro parecía antiguo, con páginas que se deshacían al tacto, y su título estaba inscrito en letras doradas que brillaban débilmente. Los secretos del abismo. El hombre me miró fijamente mientras me entregaba el libro, sus ojos llenos de advertencia. Llévatelo. Pero no lo leas aquí. No en esta ciudad. El saber puede ser más peligroso de lo que imaginas. Tomé el libro con cautela, sintiendo el peso de sus palabras. Algo en su voz, algo en su mirada, me decía que había algo más detrás de su advertencia. No podía ignorarlo. Decidí que, al menos por ahora, debía seguir su consejo y no leer el libro en Innsmouth. Pero en mi mente, una nueva pregunta surgió. ¿Qué secretos encerraba ese libro? ¿Qué historia podía contar sobre este lugar tan extraño y siniestro? El hombre me indicó la salida con un gesto, y al darme la vuelta para irme, pude sentir su mirada clavada en mi espalda. Cuando salí de la tienda, el aire afuera me pareció aún más denso que antes. La niebla, aunque persistente, parecía espesa, como si quisiera tragarse todo a su paso. Volví al hotel con el libro en la mano, pero mientras caminaba, una sensación extraña me invadió. Tenía la sensación de que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que me acechaba a cada paso. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que nunca. No podía resistirme a la tentación de conocer los secretos que Innsmouth ocultaba en sus profundidades. Este capítulo profundiza en el misterio que rodea a Innsmouth, especialmente con la introducción del misterioso libro, Los secretos del abismo, que ofrece una pista sobre lo que podría estar ocurriendo en el pueblo. El encuentro con el anciano en la tienda de antigüedades crea una atmósfera de tensión, aumentando la sensación de que el protagonista se está adentrando en un territorio peligroso del cual podría no ser capaz de regresar. Capítulo 5. El libro y las visiones de lo prohibido. La sensación de inquietud no me abandonó durante todo el resto del día. El peso del libro, Los secretos del abismo, parecía aumentar con cada paso que daba, como si su presencia me fuera a arrastrar hacia algo terrible que ni yo ni nadie debía conocer. Al regresar a mi habitación en el hotel, me senté junto a la mesa de madera, observando el libro con una mezcla de temor y fascinación. Su encuadernación de cuero gastado estaba salpicada de manchas oscuras que, a simple vista, parecían ser producto del paso del tiempo, pero algo en su apariencia me decía que había algo más detrás de esas marcas. Algo que no era natural. Finalmente, no pude resistir más. Con manos temblorosas, abrí el libro, sintiendo como la electricidad del miedo recorría mi columna. Las páginas eran frágiles y crujían con cada movimiento. Los caracteres de las primeras páginas estaban escritos en un idioma que no reconocí, y aunque algunos símbolos parecían familiares, no podía comprender su significado.
Sin embargo, no era la lengua lo que me inquietaba tanto, sino las imágenes que acompañaban los textos. A medida que pasaba las páginas, los dibujos comenzaron a tornarse más extraños. Algunos parecían representar monstruos de ojos enormes, criaturas con tentáculos y rostros retorcidos que emergían del mar. Otros mostraban escenas de rituales oscuros, donde figuras humanoides, algunas con rasgos grotescos, realizaban invocaciones en lugares profundos y oscuros bajo el agua. La sensación de que algo abominable estaba siendo revelado crecía con cada página que leía. En un punto, encontré una ilustración que me hizo detenerme por completo. Era una imagen de una ciudad submarina, un lugar que, aunque no reconocí, me pareció absolutamente familiar. Los edificios estaban cubiertos de algas y corales, con formas que desafiaban toda lógica humana. En el centro de la ciudad, había una figura enorme, con la cabeza de un monstruo marino, una mezcla de hombre y criatura abisal. Su cuerpo estaba rodeado de extrañas criaturas, algunos de los cuales se asemejaban a los habitantes de Innsmouth. No pude evitar pensar en los ojos vacíos de los pocos residentes que había visto en las calles del pueblo. Sentí un mareo al observar esa imagen. Un sudor frío cubrió mi frente, y por un momento, la habitación comenzó a dar vueltas. Cerré el libro rápidamente, como si al hacerlo pudiera apagar las imágenes perturbadoras que se habían quedado grabadas en mi mente. Mi respiración era agitada, y no pude evitar que mi mirada se deslizara hacia la ventana, como si esperara ver algo extraño fuera. La niebla seguía cubriendo el pueblo, pero algo más parecía moverse en la oscuridad. Algo que no debería estar allí. De repente, escuché un ruido suave, como si alguien estuviera caminando por el pasillo fuera de mi habitación. El sonido de pasos ligeros y cautelosos. Me levanté de un salto, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente, pero no vi a nadie. El pasillo estaba vacío, aunque una sensación de presagio me envolvía. Algo no estaba bien en Innsmouth, y cada vez sentía más claro que estaba siendo vigilado. ¿Por quién o qué? No lo sabía, pero la ansiedad me estaba consumiendo. Decidí dar un paseo para calmar mis nervios. Tal vez el aire fresco de la noche me ayudaría a ordenar mis pensamientos. Pero a medida que caminaba por las calles desiertas, la sensación de ser observado no me abandonaba. La niebla espesaba a cada paso, y las luces de los faroles titilaban, arrojando sombras alargadas sobre las casas derruidas. En ese silencio opresivo, el sonido de mis propios pasos parecía amplificarse, como si todo el pueblo estuviera esperando a que cometiera el más mínimo error. Al caminar más lejos, me encontré con un antiguo edificio de piedra, una construcción más grande que las demás, de apariencia imponente y desgastada por el paso de los años. Era la antigua iglesia de Innsmouth, un edificio que parecía tener la misma edad que el pueblo mismo. Sus puertas de madera estaban cerradas, pero las ventanas rotas permitían ver el interior oscuro y desolado. La puerta principal, aunque cerrada, no estaba asegurada. Mi curiosidad me empujó a empujarla suavemente. La puerta se abrió con un crujido, y un aire frío y húmedo me golpeó en la cara. El interior de la iglesia estaba vacío, excepto por una gran estatua de un ser monstruoso, un dios marino de rasgos indescriptibles que dominaba el altar. Estaba cubierto de musgo, y parecía que había estado allí durante siglos, guardando su presencia en silencio. Al acercarme al altar, noté algo extraño, una serie de símbolos grabados en el suelo, en torno a la estatua. Eran los mismos símbolos que había visto en el libro, y aunque no podía comprender su significado, entendí de inmediato que pertenecían a un antiguo rito, un ritual que tal vez ya había comenzado mucho antes de mi llegada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de lo que eso implicaba. Los habitantes de Innsmouth, o al menos algunos de ellos, debían estar siguiendo estas creencias, venerando a este ser abismal. La ciudad misma era parte de un culto oculto, y yo, sin quererlo, estaba en medio de todo ello. De repente, una ráfaga de viento helado sopló desde el altar, apagando la luz de mi lámpara y dejando todo en total oscuridad. Sentí que algo se movía a mi alrededor, algo invisible pero palpable. Un susurro bajo, como el murmullo del mar, empezó a llenar la iglesia. No era un sonido humano. Era como si la misma ciudad estuviera susurrando, como si algo de las profundidades estuviera despertando. Aterrorizado, salí de la iglesia de un salto, corriendo hacia las calles vacías. El eco de mis pasos se mezclaba con los susurros, y por un momento,
Temí que no fuera capaz de escapar. Pero cuando miré hacia atrás, la iglesia se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Este capítulo profundiza aún más en la sensación de terror y misterio que rodea al pueblo de Innsmouth. El libro Los secretos del abismo sigue revelando secretos oscuros, mientras el protagonista se enfrenta a la realidad de que el pueblo está envuelto en un culto siniestro. La iglesia y sus rituales secretos son una de las claves que comienzan a desvelar la naturaleza oscura de Innsmouth. Capítulo 6. La revelación de los rostros. La huida de la iglesia dejó en mí una sensación de desesperación profunda. No podía entender completamente lo que acababa de experimentar, pero una parte de mí sabía que había descubierto algo demasiado peligroso para ignorarlo. El viento helado, los susurros y aquella figura en el altar. Todo me estaba llevando a una verdad siniestra que no estaba listo para afrontar. Sin embargo, no pude dejar de pensar en el libro. Aquellos símbolos, esas criaturas. Mi curiosidad se convertía en obsesión. Algo dentro de mí me decía que debía conocer todo, aunque me asustara. Decidí regresar al hotel, sin saber qué hacer con las inquietantes imágenes que seguían grabadas en mi mente. La niebla estaba más espesa que nunca, envolviendo las calles como una tela mortuoria. Caminé rápidamente, el sonido de mis pasos resonando en el vacío, pero a medida que avanzaba, comencé a notar algo extraño. Las ventanas de las casas, aquellas que antes estaban cerradas y opacas, ahora mostraban sombras en su interior. Algo se movía dentro de ellas, aunque no veía a nadie. Los rostros que parecían espiar, extraños y sin forma definida, me observaban desde la oscuridad. Cuando llegué al hotel, la recepcionista, una mujer de rostro inexpresivo, me miró fijamente, como si supiera que había descubierto algo que no debía. Su mirada era la de alguien que ha visto todo y que ya no se sorprende por nada. Pero lo que realmente me desconcertó fueron las palabras que me dijo. ¿Ha tenido usted una buena visita a la iglesia, señor? Su voz era baja, casi susurrante, como si el mismo aire de la habitación estuviera cargado de una gravedad distinta. Intenté disimular mi incomodidad, pero la respuesta salió de mis labios sin pensarlo. ¿Qué quiere decir con eso? La mujer sonrió, pero era una sonrisa vacía, carente de emoción. No se preocupe, señor. Todos tienen que ir allí en algún momento. El frío recorrió mi espina dorsal. ¿Todos? ¿Quién más había estado allí? Y lo más perturbador de todo, ¿qué quería decir con tener que ir? El peso de la palabra destino comenzó a pesar sobre mí. Algo más grande que yo estaba en marcha, y yo simplemente había caído en sus garras. Decidí no hacerle más preguntas a la mujer, sabiendo que no obtendría respuestas. En lugar de ir a mi habitación, tomé una decisión precipitada. Iría a la taberna local, un lugar conocido entre los viajeros, para hablar con los pocos forasteros que quedaban en Innsmouth. Quizá uno de ellos podría darme alguna pista sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el pueblo. La taberna estaba en un estado de deterioro, pero eso no me sorprendió. Sin embargo, lo que sí me sorprendió fue la atmósfera en su interior. Había una quietud extraña en el aire, como si todo lo que sucediera en ese lugar estuviera bajo una tensión palpable. Los pocos hombres que se encontraban en las mesas no levantaron la mirada cuando entré. Sus rostros eran sombríos, y en sus ojos había una desconfianza tan profunda que ni siquiera me atrevía a acercarme a ellos. Me senté en una mesa apartada y pedí una copa de vino. La camarera, una mujer joven de rostro pálido y ojos demasiado grandes para su rostro, me sirvió sin decir palabra. La observé un momento y noté que, al igual que la recepcionista, sus ojos no mostraban vida. Había una frialdad inhumana en su mirada. Me encontraba atrapado en mis pensamientos cuando una voz grave interrumpió mi concentración. Un hombre de aspecto robusto, con barba espesa y vestimenta sucia, se acercó a mi mesa. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y su mirada parecía atravesarme, como si viera a través de mí, más allá de mi piel y de mis pensamientos. «Es usted un curioso, ¿no?», preguntó, con un tono que parecía mezcla de burla y desdén. No pude evitar sonreír, aunque nervioso. ¿Qué sabía él sobre mí? ¿Cómo había llegado a esa conclusión? Digamos que, estoy intentando entender qué pasa en este pueblo, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. El hombre se sentó sin esperar invitación, y su mirada se endureció. No le aconsejo que siga buscando, forastero. Hay cosas que es mejor no saber. Aquí todos tenemos nuestros secretos,
y no es sabio hurgar en ellos. La inquietud se apoderó de mí, pero mi curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo. ¿Qué tipo de secretos? Pregunté, más por impulso que por necesidad de respuestas. El hombre me miró un largo momento, y su rostro se contrajo en una mueca que parecía estar entre la pena y la desesperación. Los de la gente de Innsmouth, dijo, apenas un susurro. Los de nuestra gente. Los que han estado aquí desde siempre. Y los que llegaron antes de que siquiera existiéramos. A veces, es mejor no saber nada. Mejor dejar que todo siga como está. Me quedé en silencio, sintiendo una oleada de frío recorrerme. Algo dentro de mí me decía que este hombre sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, él se levantó bruscamente, dejando su copa a medio beber. No hable de esto con nadie más, me advirtió, con una mirada tan penetrante que me hizo estremecer. Y si alguna vez se encuentra con alguien como nosotros, no lo piense demasiado. Simplemente, deje de preguntar. Se fue sin darme oportunidad de replicar, y pronto, me encontré nuevamente solo con mis pensamientos. Los rostros de los habitantes de Innsmouth, aquellos que había visto durante mis paseos por el pueblo, comenzaban a cobrar un sentido más profundo y macabro. No eran simplemente extraños. Algo en sus ojos, en sus expresiones, era inquietante, como si estuvieran ocultando algo mucho más grande que sus simples vidas cotidianas. Una parte de mí quería abandonar Innsmouth, huir de allí tan rápido como pudiera. Pero otra, más profunda, más oscura, me decía que no podía irme sin descubrir la verdad. Sin entender qué era lo que realmente sucedía en este pueblo sumido en la niebla. Este capítulo profundiza en las interacciones del protagonista con los habitantes del pueblo, revelando el ambiente cargado de misterio y tensión que se vive en Innsmouth. Los susurros, las advertencias y la sensación de que algo terrible está sucediendo se intensifican, mientras el protagonista se enfrenta a las fuerzas invisibles que controlan el pueblo. Capítulo 7. El misterio de las calles desiertas. La mañana siguiente amaneció gris, con la niebla arrastrándose por las calles como una capa mortuoria que envolvía cada rincón de Innsmouth. El aire parecía cargado de presagios, pesado y denso, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de secretos no revelados. El pueblo me parecía cada vez más extraño, y la sensación de estar atrapado en un lugar que no comprendía se hacía más aguda con cada paso que daba. Decidí que debía saber más. A pesar de las advertencias del hombre de la taberna, mi curiosidad me empujaba a continuar. Era evidente que los habitantes de Innsmouth intentaban ocultar algo, pero ¿qué podría ser tan terrible como para que todos guardaran silencio? No era una simple superstición, ni un rumor infundado. Había algo tangible en sus miradas, algo que estaba más allá del miedo o el desprecio, una sombra que se cernía sobre ellos. Decidí caminar por las calles más apartadas del pueblo, alejándome de la plaza principal. La gente parecía desaparecer a medida que me internaba en la niebla. No era raro encontrarme solo en las calles desiertas, con las casas y edificios que, aunque en su mayoría estaban en ruinas, todavía intentaban conservar una apariencia de vida. Sin embargo, no podía dejar de notar las ventanas opacas y las puertas que se cerraban rápidamente cuando pasaba. Algo me observaba desde adentro, algo que no quería que viera. Mi destino era un antiguo edificio en el borde del pueblo, una estructura que había notado la primera vez que llegué, un enorme edificio de piedra que parecía más una fortaleza que una casa. Sus paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas parecían selladas por el paso del tiempo. En su fachada, un cartel descolorido decía, «La Casa de los Mars». Había algo en el nombre que me intrigaba. Los Mars eran un apellido conocido en la historia de Innsmouth, uno de los pocos nombres mencionados con frecuencia en los murmullos que escuché en la taberna. Decidí investigar más a fondo. Cuando llegué, la puerta de la casa estaba entreabierta, lo que me sorprendió, dado el estado general de las propiedades en el pueblo. No era común que alguien dejara la entrada abierta en ese lugar, y una extraña sensación de invitación me recorrió el cuerpo. Al principio dudé, pero el impulso de conocer más, de descubrir qué ocultaba esa casa, me hizo avanzar. Entré con cautela. El interior estaba más oscuro de lo que esperaba. Las paredes, de un gris enfermizo, estaban cubiertas de polvo y telarañas. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la sensación de que la casa estaba, de alguna manera, demasiado viva. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y algo más,
algo que no pude identificar, pero que me resultaba familiarmente desagradable. A medida que avanzaba por el pasillo, los crujidos de las tablas bajo mis pies parecían resonar con una profundidad casi inquietante, como si el lugar estuviera respirando. Encontré una escalera que ascendía al piso superior. Los escalones parecían viejos, pero firmes. Subí con cautela, sintiendo una presencia constante, como si alguien o algo estuviera observándome desde la oscuridad. Al llegar al segundo piso, me encontré con varias habitaciones vacías, excepto por muebles cubiertos de polvo y cortinas que se balanceaban lentamente por el viento que entraba por una rendija en la ventana. Sin embargo, fue en una habitación al final del pasillo donde sentí que algo había cambiado. La puerta, aunque cerrada, tenía una extraña marca en su superficie, como si algo hubiera intentado abrirla desde adentro. Mis dedos rozaron la puerta, y sentí una vibración, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Al abrirla, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La habitación estaba completamente vacía, pero las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones. Algunos símbolos que parecían ser parte de un lenguaje antiguo, uno que jamás había visto, se repetían una y otra vez. La misma sensación de familiaridad extraña que había sentido en la iglesia me envolvía de nuevo. Los símbolos parecían irradiar una energía inquietante, como si los propios ojos de las marcas estuvieran observándome. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de piedra, había un libro antiguo. La tapa, de cuero oscuro, estaba adornada con los mismos símbolos extraños que había visto en las paredes. No pude evitar acercarme, atraído por la gravedad que emanaba del objeto. Mis dedos temblorosos tocaron el libro, y al instante una extraña visión se apoderó de mi mente. Vi el rostro de una figura, su piel grisácea y su cuerpo escurrido, los ojos grandes y completamente negros, mirando fijamente hacia mí desde lo más profundo de las sombras. La visión fue tan vívida que, por un momento, creí que la criatura estaba de pie justo delante de mí, observándome como una bestia acechante. El miedo se apoderó de mí, y aparté la mano rápidamente. La visión desapareció al instante, pero el terror quedó grabado en mi mente. El libro. Ese libro había estado allí esperando, y yo acababa de despertar algo en él. Algo terrible, algo que no debía haber tocado. Decidí abandonar la casa rápidamente. Pero cuando volví a la entrada, me encontré con algo que me heló la sangre. La puerta por la que había entrado estaba cerrada, y la niebla fuera se había espesado aún más. Algo me estaba siguiendo, algo que no podía ver, pero que sentía como una presencia palpable. La sensación de ser observado se intensificaba, y en la lejanía, podía escuchar el sonido de pasos que se acercaban lentamente. Corrí hacia la salida del pueblo, sin atreverme a mirar atrás. La angustia me embargaba mientras me dirigía hacia el hotel. Innsmouth ya no era un lugar desconocido para mí. Había desenterrado algo que no podía dejar de lado, algo que ni siquiera los propios habitantes parecían comprender en su totalidad. El terror era real, y se encontraba justo frente a mí. Este capítulo profundiza en la tensión creciente mientras el protagonista se aventura más allá de las fronteras conocidas de Innsmouth. El descubrimiento de los símbolos y el libro misterioso abre nuevas puertas a un conocimiento peligroso, y la sensación de que algo lo observa se intensifica, haciendo que el peligro de su curiosidad crezca cada vez más. Capítulo 8. El rastro de la oscuridad. El día siguiente llegó con la misma pesadez en el aire que había sentido al llegar a Innsmouth. A pesar de la intensidad del miedo que me perseguía desde la noche anterior, la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo en ese lugar me impulsaba a continuar. La sensación de ser observado no me abandonaba, y la imagen del libro antiguo y sus extraños símbolos seguía marcada en mi mente. Algo me decía que aún quedaba mucho por descubrir, pero a la vez, mi instinto me advertía que cuanto más profundo cavara, más me acercaría a un abismo del que no podría escapar. Decidí regresar al centro del pueblo, aunque cada paso me parecía más incierto. Las calles estaban desiertas, como siempre, pero ahora los edificios, las casas e incluso la naturaleza misma parecían cerrarse sobre mí. En cada esquina, en cada sombra, sentía una presión creciente, como si las paredes del pueblo estuvieran a punto de derrumbarse sobre mí. No era solo la niebla lo que me rodeaba, sino una sensación de desesperanza, de algo antiguo que se estaba despertando. Mi primer destino fue la iglesia, que parecía ser el único lugar en Innsmouth que no había sido completamente devorado por el abandono. Aunque el edificio era en su mayoría oscuro y cerrado,
Había una entrada lateral que parecía invitante. A medida que me acercaba, noté que algo extraño sucedía. Los pocos habitantes que aún transitaban por las cercanías evitaban mirarme a los ojos. Sus rostros estaban marcados por una expresión vacía, como si estuvieran sumidos en un trance, completamente ajenos a mi presencia. Ninguno de ellos se atrevió a hablarme. Entré con cautela. El interior de la iglesia estaba aún más sombrío de lo que imaginaba. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo, y el aire denso olía a humedad, a moho y a algo más profundo y antiguo que no podía identificar. En el altar, la figura de Cristo, que normalmente sería un símbolo de esperanza, parecía grotesca en su quietud. Su rostro, aunque tallado con precisión, tenía una expresión que podría describirse más como de desesperación que de paz. Recorrí los pasillos, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre la inquietante sensación de que algo más estaba en juego aquí. Fue en una de las capillas laterales donde encontré lo que estaba buscando: una vieja puerta de madera que llevaba al sótano. La entrada estaba cerrada con un candado oxidado, pero algo dentro de mí me empujó a forzarla. La puerta cedió fácilmente bajo mi presión, y al abrirla, una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara, como si el sótano estuviera esperando mi llegada. Bajé las escaleras, la oscuridad se apoderaba de cada paso, y un leve zumbido resonaba en mis oídos. Al fondo, algo brillaba débilmente, como si algo estuviera reflejando una luz escasa. Al acercarme, descubrí un altar de piedra cubierto de símbolos extraños, muy similares a los que había visto en el libro de los Mars y en la habitación que había visitado la noche anterior. Los símbolos parecían moverse con la luz débil de las velas que habían sido encendidas recientemente, y una sensación de malestar se apoderó de mí. Me arrodillé frente al altar, sin saber por qué, atraído por una fuerza invisible. Allí, en el centro, una urna de cristal contenía lo que parecían ser huesos humanos, pero no de cualquier ser humano. Estaban distorsionados, alargados, con una estructura que no correspondía a la anatomía humana que conocía. Una etiqueta de metal, oxidada y apenas legible, estaba fijada a la urna. Los descendientes de la vieja raza, decía la inscripción. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba esto? ¿De qué raza hablaba? Los horrores que había estado tratando de evitar parecían estar tomando forma, y todo lo que había encontrado hasta el momento comenzaba a conectarse de una manera que me aterraba. Antes de poder pensar más, un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Una figura oscura se acercaba, una sombra que emergía de la penumbra con paso lento pero seguro. La figura se detenía a unos metros de mí, y aunque no podía verla con claridad, la presencia era insoportablemente opresiva. Un murmullo bajo, apenas audible, comenzaba a llenarme los oídos. ¿Qué buscas aquí?, preguntó una voz rasposa, como el arrastre de algo áspero a través de la arena. Era el hombre de la taberna, aquel que había advertido sobre la maldición de Innsmouth. Su rostro, que antes parecía apagado y enfermo, ahora estaba marcado por una expresión de terror puro. ¿Qué son esos símbolos? ¿Qué significa todo esto?, pregunté con voz temblorosa, aunque no estaba seguro de si quería conocer la respuesta. El hombre me miró fijamente, y en sus ojos vi una mezcla de desesperación y tristeza. «Has abierto lo que no debías abrir», susurró. «La oscuridad que acecha bajo Innsmouth no es algo que los hombres deban conocer. Lo que los Mars guardan no es humano. Ni lo que hay aquí. Ellos son de la vieja raza, y ahora que sabes esto, ya no hay marcha atrás». Sus palabras me dejaron paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre giró y desapareció en la oscuridad, dejándome solo con la urna y las inscripciones. Un frío mortal se apoderó de mí, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir me abrumó. La presencia que había sentido al llegar a Innsmouth estaba ahora a punto de revelarse completamente. Tenía que salir de allí. Con el corazón acelerado, corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás. Pero, por más que intentaba escapar, sentía que la sombra de Innsmouth ya no podía deshacerse de mí. Había tocado algo, y ahora era parte de la historia de ese lugar, un lugar donde los secretos eran más antiguos que el tiempo mismo. El rastro de la oscuridad me seguía, y ya no podía evitarlo. En este capítulo, la historia da un giro más oscuro mientras el protagonista descubre la conexión entre los símbolos y la raza vieja. El misterio de Innsmouth comienza a tomar una forma más aterradora, mientras los secretos del pueblo se revelan poco a poco,
Y la amenaza parece cada vez más inminente. El protagonista está atrapado en un destino del cual no puede escapar, ahora que ha descubierto demasiado. Capítulo 9. La revelación de la familia Mars. Al salir precipitadamente del sótano de la iglesia, el aire frío de Innsmouth me golpeó la cara como una bofetada. Cada paso que daba me parecía más pesado, como si el propio pueblo estuviera arrastrándome hacia su centro, hacia su misterio insondable. Mi mente estaba desbordada por las últimas revelaciones, pero no tenía tiempo de procesarlas. Algo más estaba a punto de suceder, algo que no podía dejar pasar. De regreso a la taberna, el cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes que parecía prever la llegada de una tormenta. El ambiente se había vuelto aún más opresivo, y la gente en las calles, si bien escasa, parecía moverse con la misma parsimonia indiferente de siempre. Sin embargo, sus miradas, ahora más furtivas que nunca, me seguían con un tipo de escrutinio que no lograba comprender. Entré nuevamente en la taberna, decidido a encontrar más respuestas. El posadero, un hombre de aspecto cansado y ojos inyectados en sangre, estaba limpiando el mostrador cuando me vio entrar. No dijo nada al principio, pero pude notar el cambio en su rostro. Algo había alterado su rutina, algo que había salido a la luz. Su mirada era inquieta, aunque trataba de ocultarlo bajo una capa de indiferencia. ¿Qué sucede?, pregunté, mi voz temblorosa por el estrés acumulado. Él me miró durante un largo momento, luego se acercó lentamente y susurró. No hay mucho más que puedas saber, joven. Ya has tocado lo que no debías. Los Mars, la familia Mars ha guardado los secretos de Innsmouth durante generaciones. Y ahora, tú también lo sabes. No es solo una maldición, es un pacto, uno tan antiguo como el pueblo mismo. Mis ojos se abrieron, y antes de que pudiera interrogarlo más, él me hizo una señal para que lo siguiera. La sala de la taberna estaba vacía, el fuego en la chimenea emitía un brillo débil, y la habitación parecía aún más desierta que de costumbre. El posadero me condujo a una puerta trasera, una que había estado cerrada y oculta. Allí, en el pasillo estrecho, abrió una puerta que daba a una pequeña sala con una mesa de madera, cubierta por antiguos documentos y mapas. Si quieres saber más, esto es lo que necesitas ver, dijo, señalando la mesa. Me acerqué y vi sobre ella varios papeles que parecían sacados de un archivo antiguo. Había mapas que mostraban el pueblo de Innsmouth en sus primeras etapas de desarrollo, pero lo que realmente me hizo estremecer fueron los documentos con nombres, fechas y detalles extraños sobre los Mars. En ellos se mencionaba algo que no pude entender al principio. Una línea de sangre que no era humana, que había hecho un pacto con seres de los profundos océanos, criaturas cuya existencia era negada por el mundo exterior. Los nombres de los descendientes de esta familia parecían tener la misma raíz, una raíz que se repetía en las generaciones, como un legado que no podía ser alterado. En uno de los papeles, un escrito más reciente destacaba. Estaba fechado unos pocos años antes de mi llegada y mencionaba un ritual que debía cumplirse, una especie de sacrificio o ceremonia que sellaba el pacto entre los humanos de Innsmouth y esas criaturas marinas. El ritual implicaba la perpetuación de la raza, una mezcla entre los humanos y los horrores que habitaban en las profundidades. Esta revelación, aunque desconcertante, confirmaba lo que había temido. Los Mars no eran simplemente una familia rara o excéntrica. Eran los custodios de un secreto arcaico, el vínculo entre los hombres y esas criaturas de las profundidades. Lo que has encontrado es el legado de la familia Mars, dijo el posadero, su voz grave y llena de desdén. Son ellos quienes mantienen la tradición, quienes velan por el pacto y aseguran que la raza se preserve. No es solo sangre humana lo que corre por sus venas. Hay algo más. Algo antiguo. Tragué saliva. Mis manos comenzaron a temblar al sostener uno de los documentos. La idea de que los seres humanos de Innsmouth no eran completamente humanos me resultaba insostenible. ¿Cómo era posible que alguien pudiera vivir con tal conocimiento y no sucumbir a la locura? Aparentemente, los propios habitantes del pueblo estaban sometidos a una distorsionada forma de convivencia con esas criaturas, ocultando su naturaleza con el paso de las generaciones. El posadero continuó, sus palabras cada vez más sombrías. Tú ya sabes demasiado. Nadie ha osado preguntar más sobre los Mars o su origen. Y ahora que has llegado hasta aquí, ahora que sabes lo que esconden, debes decidir si deseas continuar. Los Mars nunca te dejarán ir, y mucho menos después de lo que has descubierto. Ellos te buscarán,
porque saben lo que eres. Y lo peor de todo, quizás tú ya eres uno de ellos. Me quedé helado ante su última afirmación. Mi mente se rebeló ante la idea. No podía ser posible. Pero algo en mi interior comenzó a vacilar. Algo no estaba bien, algo se había transformado dentro de mí, en mi cuerpo, en mi mente. El horror de la situación comenzó a consumirme. No solo estaba atrapado en Innsmouth. El pueblo me había reclamado. El destino que se cernía sobre mí era el mismo que había caído sobre cada uno de los habitantes. Ser arrastrado hacia un abismo sin fin, ser parte de una tradición que ni siquiera comprendía completamente. De repente, escuché el sonido de pasos apresurados que se acercaban. Miré al posadero, que me hizo un gesto para que me escondiera. Los pies de los Mars ya se oían en el pasillo. Había llegado el momento de enfrentar la verdad de Innsmouth. En este capítulo, el protagonista sigue desentrañando los oscuros secretos de Innsmouth. El conocimiento sobre la familia Mars y su pacto con las criaturas marinas se vuelve más claro, y la sensación de que algo más allá de la simple locura o superstición, acecha en las profundidades del pueblo se intensifica. El destino del protagonista parece entrelazarse inevitablemente con ese legado oscuro. Capítulo 10. El rastro de los Mars. Los pasos en el pasillo se hicieron más cercanos. Sentí como el miedo se apoderaba de cada uno de mis sentidos. La presión en el pecho me oprimía, como si la atmósfera misma de Innsmouth estuviera diseñada para consumir a quien osara indagar más allá de lo permitido. Miré al posadero, quien me indicó con un gesto rápido que me ocultara en una de las esquinas oscuras de la habitación. Me escondí detrás de una columna, apenas respirando, mientras las sombras se alargaban por la puerta. Los pasos se detuvieron justo afuera. No podía ver nada, pero el sonido de la puerta al abrirse me hizo estremecer. La luz de una linterna iluminó la entrada, y pude escuchar las voces de varios hombres que entraban en la pequeña habitación. Eran voces graves, rasposas, como si no pertenecieran del todo a seres humanos. Me quedé quieto, sin moverme, con el corazón latiendo frenéticamente en mis oídos. La conversación que escuché a continuación fue tan baja y misteriosa que solo pude captar fragmentos. El joven está más cerca de lo que imaginamos. No debemos dejar que se entere de todo. El ritual no se puede retrasar más. El alma del pueblo depende de ello. ¿La familia Mars? No hay más que decir. Su linaje será el que reine. No entendí todo lo que decían, pero las palabras ritual, familia Mars y linaje hicieron que el pánico me recorriese el cuerpo. ¿Estaban hablando de mí? ¿De algún ritual en el que yo tenía que participar, o peor aún, ser víctima? Mi respiración se volvió más errática, pero aún no se habían dado cuenta de mi presencia. Los hombres permanecieron allí por lo que pareció una eternidad. No escuché sus pasos alejándose, sino más bien una sensación de espera y un tenso murmullo entre ellos. Podía sentir que algo terrible estaba por ocurrir. El ritual, el linaje, todo aquello parecía ser parte de un juego macabro cuyo tablero estaba diseñado para devorarme. Finalmente, el sonido de la puerta cerrándose me sacó de mi trance. Las voces se desvanecieron, pero el peso del misterio permaneció. Salí cautelosamente de mi escondite y me acerqué a la mesa. Los papeles sobre ella, ahora parecían más amenazantes. La familia Mars no solo gobernaba Innsmouth desde las sombras, sino que también participaba en algo mucho más siniestro. No era suficiente con controlar el pueblo. Ellos eran los encargados de mantener vivo un linaje de horrores, un pacto con las profundidades que traía consigo una herencia más allá de lo humano. El posadero ya no estaba. Algo me decía que él también formaba parte de esta red. ¿Era él un cómplice de los Mars, o simplemente alguien que se había visto atrapado en la misma telaraña de horror que yo? No lo sabía, pero en este lugar, nadie era inocente. Salí al exterior, decidido a encontrar más respuestas. El cielo estaba ahora completamente cubierto por una capa de nubes negras. La atmósfera estaba cargada, como si el propio aire de Innsmouth estuviera esperando que algo grande ocurriera. Mi mente estaba confusa, pero había una sola cosa clara: tenía que encontrar a los Mars. Comencé a caminar por las calles vacías, siguiendo el rastro de las señales que, aunque pequeñas, me indicaban la dirección correcta. La gente de Innsmouth, si bien en su mayoría evitaba el contacto visual, comenzaba a mirarme con más intensidad. Sus ojos, siempre acuosos y extraños, brillaban en la penumbra.
Sentí que me seguían, pero no quería detenerme. Había algo más grande en juego, algo que, si no descubría a tiempo, me arrastraría hacia la oscuridad junto con el resto del pueblo. Tras caminar por un par de calles sin salida, encontré una vieja casa al final de una calle secundaria. La estructura era más grande que las otras, y su fachada, aunque deteriorada, mostraba signos de haber sido una mansión próspera en algún momento. Algo me decía que este lugar era clave. Sabía que la familia Mars vivía en algún lugar de Innsmouth, y esta casa parecía ser el refugio más probable. Me acerqué con cautela. Las ventanas estaban cerradas con madera, y no se veía ninguna luz. Pero algo me atraía hacia ella, una presencia que no podía identificar, pero que sabía que me conduciría más cerca de la verdad. Me deslicé hacia la puerta trasera, la cual, para mi sorpresa, estaba entreabierta. El crujido de la madera al empujarla fue como una señal que atravesó el aire silencioso. Dentro, la casa estaba casi completamente en ruinas. Sin embargo, una leve luz provenía de un pasillo al fondo. Me adentré, mis pasos resonando en el suelo de madera. Mientras avanzaba, la sensación de ser observado crecía. Parecía como si el propio lugar estuviera vivo, vigilándome, esperando que cometiera el error fatal. Al final del pasillo, una puerta entreabierta reveló un cuarto oscuro. Allí, pude ver a dos figuras de pie, mirando un antiguo retrato en la pared. Era el retrato de una familia. Al principio, no me di cuenta de lo que estaba viendo, pero luego, al observarlo más de cerca, una sensación de horror me recorrió. Los rostros de los miembros de la familia Mars estaban distorsionados, como si no pertenecieran a este mundo. Eran monstruosos, con ojos alargados y piel extraña, como si hubieran sido creados para pertenecer al mar y no a la tierra. Uno de ellos se giró y me vio. Fue un hombre de rostro inexpresivo y ojos demasiado profundos. Antes de que pudiera reaccionar, su voz resonó en mis oídos. Has llegado demasiado lejos. Ahora, serás parte de lo que siempre ha estado destinado a suceder. En este capítulo, el protagonista sigue avanzando hacia el corazón del misterio de Innsmouth. La tensión crece a medida que se enfrenta a la revelación de la familia Mars y su naturaleza oscura, y su incursión en la mansión de los Mars marca un punto de no retorno en su búsqueda. La atmósfera se vuelve aún más opresiva y peligrosa, y se acerca una confrontación inevitable. Capítulo 11. La verdad oculta. El hombre de rostro inexpresivo me observaba fijamente, sus ojos profundos y oscuros como las aguas más abismales. No podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado por una mezcla de miedo y fascinación ante la presencia de aquella figura. Algo en su mirada, una especie de oscuridad absoluta, me hacía sentir que cualquier intento de huir o resistir sería inútil. Era como si estuviera atrapado en la telaraña de un destino preestablecido, y ya no pudiera escapar. Has llegado demasiado lejos. Ahora, serás parte de lo que siempre ha estado destinado a suceder, repitió el hombre, esta vez con una voz más grave, casi como un susurro arrastrado por el viento. La puerta se cerró tras de mí con un estruendoso golpe que resonó en mis oídos. El aire se volvió pesado, y por un momento, casi pensé que me desmayaría por la presión. Miré alrededor, buscando alguna salida, pero la habitación en la que me encontraba era estrecha, iluminada tenuemente por una lámpara de aceite que pendía de la pared. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados, como si fueran runas de un lenguaje que no pertenecía al nuestro. Sentí que esos símbolos me miraban, que sus significados eran demasiado oscuros para que los comprendiera. El hombre dio un paso hacia mí, y al hacerlo, el suelo crujió bajo sus botas pesadas. De alguna manera, algo dentro de mí me instó a hablar, aunque mis palabras sonaron débiles y vacías. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz sonaba irreconocible, casi como si no fuera mía. El hombre sonrió, una sonrisa sin emociones, y levantó una mano, señalando el retrato en la pared. El rostro de la familia Mars estaba allí, distorsionado, como si los miembros del retrato fueran seres de otro mundo. Sus ojos, como espejos oscuros, parecían reflejar lo peor de la humanidad, una condena interminable. Mira bien, dijo él, esas son las caras de aquellos que han sellado su destino con lo que habitan en las profundidades. Nosotros no somos como los demás humanos, no somos solo gente del pueblo de Innsmouth. Somos algo mucho más antiguo. Algo más profundo. El aire se volvió aún más denso, como si la habitación misma estuviera siendo sumergida en agua.
Mi garganta se cerró mientras intentaba procesar sus palabras. Algo me decía que la verdad estaba más allá de mi comprensión, pero no podía dejar de escuchar. Nosotros somos los descendientes de aquellos que hicieron un pacto hace generaciones, un pacto con las criaturas de las profundidades, con los seres del océano. Los Mars, nuestra familia, ha custodiado este secreto durante siglos. Cada generación, cada uno de nosotros, debe hacer sacrificios para mantener el pacto. El ritual es necesario para mantener la vida en Innsmouth. Sin él, todo perecería. Me estremecí al escuchar esas palabras. El ritual, el sacrificio, todo eso era real, y yo estaba en el centro de algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. La pregunta de si podía escapar de todo esto parecía cada vez más lejana. De repente, un segundo hombre apareció desde las sombras, un anciano, cuya piel tenía una tonalidad grisácea, como si la vida ya lo hubiera abandonado parcialmente. Se acercó al primero y, con una voz quebrada por el tiempo, habló. Él no lo sabe todavía, pero está marcado. El joven será parte de lo que nosotros somos. Tal como su abuelo. La sangre de su familia corre en sus venas. Mis piernas flaquearon, y caí de rodillas en el suelo, sintiendo como el peso de la revelación me aplastaba. ¿Mi abuelo? ¿Mi familia? ¿Qué significaba todo esto? Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. La sensación de estar atrapado entre dos mundos, entre la humanidad y las criaturas de las profundidades, me cegaba. El hombre de rostro inexpresivo se inclinó hacia mí, su rostro ahora más cerca del mío. Sentí su aliento frío en mi cara. Lo has descubierto, pero no puedes regresar. Innsmouth te reclama, igual que reclamó a tu abuelo. Todo tiene un propósito. El sacrificio es inevitable. De repente, la puerta se abrió con un chirrido, y una figura apareció en el umbral. Era una mujer, de aspecto inhumano, con ojos completamente negros, como si las pupilas fueran abismos infinitos. Su piel era escamosa, y su voz resonó como el eco de un mar lejano. Es hora, dijo con calma, sin emociones. El ritual debe completarse, o todo se perderá. Los dos hombres se apartaron, y la mujer caminó hacia mí. Con cada paso que daba, el aire se volvía más espeso, como si estuviera bajo el agua. No podía moverme, ni gritar. La oscuridad me envolvía, y las paredes de la habitación comenzaban a desvanecerse, dando paso a lo que parecía una vastedad interminable de agua, de océano. La mujer extendió una mano hacia mí, y su tacto helado recorrió mi piel. Su voz susurró en mi oído, como el murmullo de las olas rompiendo contra las rocas. Has sido elegido para unirte a nosotros, para ser uno de nosotros. El mar nunca olvida. La oscuridad nunca se desvanece. Mi mente comenzó a nublarse, las palabras de la mujer resonando en mis oídos como un eco lejano. Los recuerdos de mi abuelo, de lo que había escuchado sobre Innsmouth, comenzaron a tomar forma en mi mente. Los sacrificios, los pactos, todo encajaba. Los seres que habitaban en las profundidades, el linaje de los Mars, mi propio destino estaba sellado desde mucho antes de que yo naciera. La mujer me miró fijamente, y todo a mi alrededor comenzó a transformarse. Las paredes se disolvieron, y el agua me envolvió por completo. En este capítulo, el protagonista finalmente enfrenta la verdad sobre su linaje y el oscuro destino que le ha sido reservado. La conexión con la familia Mars se hace más evidente, y el terror de lo inevitable se cierne sobre él. Los secretos de Innsmouth se desvelan, pero a un costo terrible, mientras la presión de los rituales y el pacto con las criaturas de las profundidades se vuelve cada vez más palpable. Capítulo 12. La revelación final. La oscuridad me envolvía por completo, como si estuviera sumergido en lo más profundo del océano. Mis sentidos parecían haberse diluido, y el miedo había dejado de ser una emoción tangible. Ya no podía distinguir si aún me encontraba en la habitación o si había sido transportado a otro lugar, a otro plano de existencia. Todo era agua, y la presión era insoportable. El sonido del mar, que hasta ese momento había sido un murmullo lejano, ahora me rodeaba por completo. Podía sentir el peso del agua sobre mí, como si todo mi ser estuviera siendo arrastrado hacia lo más profundo. Al principio, no entendí lo que estaba sucediendo. La mujer con los ojos negros me había tocado, y de inmediato sentí como mi cuerpo se desvanecía, como si estuviera siendo absorbido por un vórtice de sombras y agua. Mi mente comenzó a divagar,
y los recuerdos de mi infancia, de mi vida en el continente, se desvanecieron en un torrente de imágenes y voces que ya no me pertenecían. De repente, la presión disminuyó, y la oscuridad se deshizo, dando paso a una claridad inquietante. Me encontraba en un vasto salón subterráneo, tan grande como un templo, rodeado por paredes cubiertas de extraños símbolos marinos. El aire estaba denso, salado, impregnado con el olor del mar y algo más, algo indescriptible, como la fragancia de la muerte. La sala estaba iluminada por una luz tenue, como si viniera de las mismas profundidades del océano, y ante mí, se erguía una figura colosal. Era una estatua, pero no de piedra ni de metal. Parecía estar hecha de algo que no podía identificar, una sustancia viscosa y casi orgánica, que palpitaba como si estuviera viva. La figura era monstruosa, con la apariencia de una criatura híbrida, un ser con cuerpo humano y rostro de pez, con ojos profundamente oscuros que reflejaban las profundidades del mar. La estatua era el centro de este lugar, y alrededor de ella había más figuras similares, algunas de pie, otras reclinadas, todas observando en silencio. El hombre de rostro inexpresivo estaba a mi lado, mirándome con su eterna calma. A su lado, la mujer que había aparecido antes también estaba presente, y ahora me miraba con algo que podría haber sido un atisbo de reconocimiento. Ninguno de ellos hablaba, pero sus presencias eran tan abrumadoras que sentí como si todas las fuerzas del universo me estuvieran observando. «Este es el corazón de Innsmouth», dijo el hombre, su voz resonando en el aire denso. «Aquí se guarda lo más antiguo, lo más sagrado. Lo que has visto, lo que has descubierto, es solo una pequeña parte de lo que somos. El pacto que hemos sellado con las criaturas del abismo es nuestra salvación, pero también nuestra condena. Y ahora, tú, al igual que tu abuelo, eres parte de esta herencia». La imagen de mi abuelo vino a mi mente, y por primera vez comprendí lo que realmente había sucedido. Las historias que él me había contado, sus advertencias, su extraño comportamiento, todo tenía sentido ahora. Él también había sido parte de esto, de esta familia marcada por un destino que no podían evitar. Mi abuelo había hecho su parte en el ritual, y ahora, era mi turno. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de desolación me invadió. Era como si todo lo que había conocido, toda mi vida anterior, se desmoronara frente a mis ojos. La mujer dio un paso hacia mí, y esta vez, su voz fue diferente, más suave, como una melodía que provenía de lo más profundo del océano. «Nosotros somos los hijos del abismo. Aquellos que aceptaron el pacto en tiempos remotos, que sellaron su destino con las criaturas de las profundidades. Tu linaje está vinculado a los nuestros. No puedes escapar. No importa cuántas veces lo intentes, Innsmouth siempre te atraerá, siempre te llamará». Sentí que algo dentro de mí se quebraba, como si mi voluntad, mi humanidad, se estuviera desintegrando. La conexión con el océano era tan fuerte ahora que ya no podía distinguirme de las criaturas que moraban en sus aguas. Sus voces susurraban en mi mente, y pude sentir la presencia de seres que nunca antes había imaginado. El hombre de rostro inexpresivo se adelantó y colocó una mano en mi hombro, su toque frío como el hielo. «Es el momento. La transformación es irreversible, pero aún tienes una opción, joven. Unirte a nosotros completamente, aceptar el destino que te pertenece. O resistir. Pero ten cuidado. Resistir tiene su precio». Las palabras del hombre resonaron en mis oídos, y aunque mi mente trataba de encontrar una forma de resistir, mi cuerpo reaccionaba de manera diferente. Sentí que algo en mi interior comenzaba a cambiar, que una fuerza ajena tomaba el control. Era la llamada del océano, la llamada de las criaturas que habitaban en sus abismos. No podía luchar contra ello. La estatua frente a mí parecía cobrar vida, sus ojos se iluminaron, y sentí que estaba siendo arrastrado hacia ella. El frío se apoderó de mi cuerpo, y los sonidos del océano se hicieron cada vez más fuertes, como si el agua estuviera inundando todo a mi alrededor. No había marcha atrás. Las palabras de la mujer resonaron en mi mente, mientras el agua comenzaba a envolverme. El ritual está a punto de comenzar. En este capítulo, el protagonista es llevado a un lugar oculto donde se desvelan los oscuros secretos de Innsmouth y su linaje. La influencia de las criaturas del océano se intensifica, y el protagonista se enfrenta a una elección crucial: aceptar su destino o resistir a costa de grandes sacrificios. Las tensiones alcanzan su punto máximo mientras el ritual se prepara para iniciar. Capítulo 13.
El umbral del abismo. El aire era cada vez más espeso, como si el océano mismo respirara a través de las paredes. Las luces tenues que iluminaban la cámara subterránea palpitaban al ritmo de una presencia invisible, una fuerza que parecía provenir de más allá del tiempo y del entendimiento humano. Mientras el agua ascendía poco a poco por mis tobillos, comprendí que ya no me encontraba en un simple salón oculto bajo las ruinas de Innsmouth. Estaba en una especie de santuario, un templo sumergido dedicado a algo más antiguo que cualquier dios conocido. Todo en aquel sitio parecía susurrar secretos olvidados, desde los bajorrelieves que decoraban los muros hasta las esculturas con ojos vacíos que parecían seguirme con la mirada. La mujer, aquella figura que ahora comenzaba a resultarme familiar de un modo inquietante, se acercó. Sus cabellos oscuros flotaban en el aire como si estuviera ya sumergida en el mar, y su piel brillaba con una iridiscencia que recordaba a las escamas de un pez abisal. «Ya lo sientes, ¿verdad?», dijo con voz hipnótica. «Estás despertando. Las memorias de los que vinieron antes de ti fluyen por tu sangre. La resistencia es inútil. Esta es tu herencia». La mención de mi linaje volvió a hacer vibrar en mi mente las imágenes vagas de un pasado que no era del todo mío. Recuerdos ajenos, de generaciones que habían sellado aquel pacto blasfemo con los profundos, surgían con una claridad desconcertante. Vi el rostro de mi abuelo, y por primera vez entendí su mirada huidiza, sus silencios, sus temores. Él había escapado de este destino, pero no por completo. «No lo elegí», dije en voz baja. «Solo vine a Innsmouth por curiosidad, por historia. No pedí formar parte de esto». «Ninguno lo hace al principio», respondió ella, inclinando levemente la cabeza. «Pero el llamado es inevitable. No es cuestión de elección. Es cuestión de sangre. De esencia». De pronto, una gran compuerta de piedra comenzó a abrirse en el fondo del santuario. El sonido de su movimiento fue un rugido sordo, profundo, como el clamor de un dios dormido despertando. Un torrente de agua helada irrumpió, empapándolo todo. La sala comenzó a hundirse lenta, implacablemente, y nosotros con ella. Pero algo sucedió entonces. No sentí miedo. Donde antes habría gritado y luchado por respirar, ahora mi cuerpo se adaptaba. Podía sentir mis pulmones cambiar, mis miembros entumecerse y alargarse, mi piel enfriarse y volverse más densa. Y dentro de mí, una voz ancestral, profunda como el océano, me hablaba sin palabras. «Acepta». Las figuras que me rodeaban comenzaron a moverse, nadando con elegancia en la creciente inundación. No eran humanos. Nunca lo habían sido del todo. Sus ojos brillaban como perlas bajo el agua, y sus cuerpos se fundían con las sombras líquidas. Me di cuenta entonces de que estaba cruzando un umbral. La mujer nadó junto a mí. Su rostro ya no era del todo humano, pero aún conservaba una ternura inquietante. Con un gesto, me señaló hacia la abertura, un túnel que descendía hacia las profundidades del océano, un camino sin retorno. «Este es el camino hacia Y-Anley», dijo. «La ciudad de los profundos. Tu verdadero hogar. Y-Anley». Ese nombre había sido susurrado en los manuscritos que había leído, en los delirios de aquellos que lograron escapar de Innsmouth con vida. Una ciudad sumergida, más allá del alcance humano, donde los que aceptaban su linaje se reunían para adorar a sus dioses, y vivir eternamente bajo las olas. Mi mente oscilaba entre el terror y la atracción. Todo lo racional me decía que escapara, que no debía seguir adelante. Pero algo más fuerte, más primitivo, me empujaba. Ya no era solo un visitante. Era parte de aquello. El hombre de rostro inexpresivo emergió junto a mí. Su figura también se había transformado, pero sus ojos mantenían la misma frialdad distante. «Debes decidir ahora. Si entras, no hay vuelta atrás. Si te niegas, no te mataremos, pero te dejaremos vagar, solo, hasta que lo inevitable ocurra. Porque ocurrirá». Tragué saliva, si es que aún podía hacerlo. Miré el túnel. Miré mis manos. Ya no eran del todo mías. El cambio había comenzado, y lo sabía. No podría detenerlo. El agua me envolvía como un útero oscuro, y por primera vez, el silencio del abismo no me aterraba. Sin decir una palabra, me impulsé hacia adelante, hacia la entrada de la ciudad sumergida. El umbral estaba cruzado. Capítulo 14. Y-Anley, la ciudad sumergida.
El descenso fue como un sueño dentro de otro sueño. El túnel submarino se extendía en espiral hacia las profundidades del océano, y mis sentidos, tan humanos hasta hacía poco, comenzaron a adaptarse de un modo que me resultaba imposible de comprender racionalmente. El agua ya no era un obstáculo. Era parte de mí. Respiraba dentro de ella, me deslizaba sin esfuerzo, y mi visión se ajustaba a las sombras del abismo como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Pronto, el túnel desembocó en una vasta cavidad marina, y allí la vi. Anley. La ciudad prohibida. La ciudad de los profundos. Suspendida en la inmensidad acuática como una visión imposible, se desplegaba con una belleza tan antigua y ajena que era casi dolorosa. Sus torres y cúpulas no seguían geometrías comprensibles para la mente humana. Curvaturas imposibles, arcos que desafiaban la física, y una arquitectura viviente que parecía respirar junto al mar. Brillaba con una fosforescencia natural, como si los corales y minerales que la recubrían emitieran una luz fría y persistente. A mi alrededor nadaban los habitantes de esta ciudad, cientos, quizás miles de ellos. Algunos conservaban rasgos vagamente humanos, pero otros eran criaturas enteramente marinas, híbridas, casi mitológicas. Sus ojos sin párpados brillaban con inteligencia, y sus movimientos eran serenos, majestuosos. No había caos ni violencia, solo una calma abrumadora, como si todos compartieran un propósito ancestral que los unía en una sola voluntad. La mujer que me había guiado durante el descenso, su nombre ahora resonaba en mi mente, Zadoket, me condujo hacia una plaza central donde se erguía una gigantesca estatua de una criatura de ojos abisales, tentáculos serpenteantes y brazos extendidos. Sabía sin necesidad de explicación que representaba a Dagón, el dios de los profundos, el mismo al que mi sangre, por siglos, había rendido tributo sin mi conocimiento. Aquí es donde todo comienza, dijo Zadoket. Y donde todo se revela. Me condujeron a una cámara ceremonial. Allí, otros híbridos como yo, recién llegados, aún con los vestigios de humanidad en sus cuerpos, me esperaban. Algunos parecían temerosos. Otros ya habían aceptado su destino con serenidad. Todos compartíamos una mirada, la del que ha sido arrancado del mundo conocido y lanzado a una nueva existencia. Uno de los ancianos se alzó. Su voz resonó, no con palabras, sino con una vibración que sentí directamente en mi mente. Eres uno de los nuestros. Tu sangre te ha traído de vuelta. Pronto, dejarás atrás lo que fuiste, y la memoria de la superficie se desvanecerá como espuma arrastrada por la marea. Yo no respondí. No sabía cómo. Una parte de mí aún se aferraba a la cordura, al mundo de los hombres. Pero otra parte, más profunda, más antigua, comenzaba a despertar. Fue entonces cuando me mostraron la verdad. Una visión se apoderó de mí. Vi la historia de Innsmouth desde su origen, los primeros pactos con los profundos, los rituales de apareamiento, los niños nacidos con ojos saltones y bocas demasiado anchas. Vi la ciudad hundida, las expediciones que nunca regresaron, los relatos silenciados por generaciones. Y vi mi linaje, retrocediendo en el tiempo hasta un antepasado que había hecho un juramento a cambio de riquezas y longevidad. No era una maldición. Era un contrato. Cuando la visión terminó, caí al suelo del templo, exhausto. Zadoket me tomó entre sus brazos con una delicadeza inquietante. Mañana participarás del rito. Será el último paso. A partir de entonces, pertenecerás enteramente a nosotros. Y nunca más mirarás atrás. Mis pensamientos eran un remolino de emociones, miedo, aceptación, resignación, y algo que me horrorizaba aún más. Curiosidad. La ciudad no era solo un lugar de exilio. Era un centro de poder, de conocimiento, de eternidad. Y en lo más profundo de mí, empezaba a querer saber más. A desear comprender. A formar parte de ello. Y así, en el corazón de Anley, entre los ecos del océano y la mirada de dioses sumergidos, comprendí que el viaje apenas comenzaba. Este capítulo muestra al protagonista adentrándose completamente en el misterio, absorbiendo el conocimiento prohibido de los profundos, enfrentando su linaje y contemplando con inquietud su transformación final. Capítulo 15. La herencia del abismo. La noche de la ceremonia llegó sin previo aviso, como un murmullo que se torna rugido en las entrañas del océano. La ciudad de Anley vibraba con una energía ancestral. Corrientes de luz verde emergían de grietas ocultas,
Los corales brillaban con un fulgor espectral, y los cánticos, si es que podían llamarse así, surgían de cientos de gargantas que no eran del todo humanas. Me condujeron al templo central, un coloso ciclópeo que parecía tallado no por manos mortales, sino por criaturas de tiempos anteriores al tiempo. Al centro, una piscina de aguas oscuras y profundas, tan negras como la noche entre galaxias, palpitaba como si respirara. Zadoketh nadaba a mi lado, sus ojos inmensos y tranquilos. Sus palabras fueron pocas. Acepta lo que eres. No luches. Nosotros no olvidamos, y el mar tampoco. Me sumergí. No porque lo deseara, sino porque ya no podía hacer otra cosa. Era el último vestigio de mi humanidad el que temblaba. Pero mi cuerpo, ya diferente, ya en transición, anhelaba las profundidades. Abajo, en las entrañas del océano, me esperaban los sacerdotes. Sus cuerpos eran enormes, deformes por la sabiduría y los siglos. Uno de ellos se acercó y, colocando su garra membranosa sobre mi frente, pronunció un nombre. Mi nombre verdadero. Uno que no conocía hasta ese momento, uno que vibró en lo más hondo de mi memoria genética. En ese instante, la transformación culminó. Sentí cómo se cerraban los últimos lazos con la superficie, con el mundo de los hombres, con las calles grises de Arkham y los libros polvorientos. Era libre. Libre en las formas del mar, en el idioma de los abismos, en el tiempo sin tiempo. Comprendí que las ciudades humanas eran efímeras, castillos de arena destinados a ser tragados por las olas del olvido. Pero nosotros, los hijos de los profundos, vivíamos en la eternidad líquida, custodiando secretos que ni el universo se atrevía a mirar. Después del rito, me llevaron a los salones del saber, donde estaban guardados los libros sumergidos, los códices de piedra y coral, y los recuerdos de civilizaciones ahogadas. Aprendí sobre Errelie, sobre Dagón y Hydra, sobre Cthulhu y su sueño intergaláctico. No pasó el tiempo, pero yo lo sentí. Y fue entonces, entre aquellas verdades sumergidas, que una voz del pasado me alcanzó, la de mi madre, ya casi olvidada, diciéndome que había algo en mí que nunca se apagaría por completo. La duda. Una noche, si es que en las profundidades existen tales cosas, regresé al borde de la ciudad. Observé desde lo alto una grieta que ascendía hasta la superficie. No para escapar. No para regresar. Solo para recordar. Y pensé en Innsmouth, en sus callejones decadentes, en el olor a sal que impregnaba sus casas agrietadas, en el rostro demacrado del viejo Zadok Allen, en el hotel sombrío, y en mí mismo, antes del abismo. Una sonrisa, extraña en mi nuevo rostro, se dibujó en mis labios. Sabía que, aunque mi forma hubiese cambiado, aunque mis pensamientos ya no fueran humanos, algo de aquel joven curioso aún vivía en lo profundo de mí. Como una burbuja que nunca llega a explotar, pero que sigue flotando, suspendida entre dos mundos. Y entonces me sumergí, más allá de los límites de la luz, hacia donde la oscuridad no es miedo, sino hogar. Allí pertenezco. Allí pertenezco, para siempre. Si te gustó, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima. Hasta el próximo audiolibro.